Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 4 minutos, 7 y 4 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de cómo Donald Trump ha salido nuevamente ileso tras un atentado ocurrido el pasado sábado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, que se celebró en el Hotel Hilton de Washington, el mismo hotel en el que ya se vivió un intento de magnicidio contra Ronald Reagan. Como les estábamos contando, un hombre armado abrió fuego en el vestíbulo e intentó superar el cordón de seguridad antes de ser reducido por el servicio secreto. Un agente resultó herido leve, víctima de un disparo. El detenido es Cole Allen, un joven profesor de 31 años y residente en California. Portaba 2 armas de fuego y varios cuchillos. Trabajaba en un centro escolar y era ingeniero desarrollador de videojuegos. El atacante lanzó un comunicado de más de 1000 páginas antes de perpetrar el atentado, en el que detallaba una serie de objetivos así como sus motivaciones ideológicas. El propio Donald Trump compareció horas después para agradecer la actuación de los agentes de seguridad e indirectamente restó dramatismo a lo ocurrido. Bueno, el intento de atentado no puso en ningún momento en peligro la vida de Trump, porque el terrorista fue interceptado, el aspirante a magnicida fue interceptado cuando estaba intentando pasar el control de seguridad situado en la planta baja de ese hotel. Pero a punto estuvo de morir un agente del servicio de seguridad porque el aspirante a magnicida disparó contra el agente, que solo se libró porque la bala chocó contra el chaleco antibalas que la gente llevaba. Fue reducido inmediatamente, el atacante fue encarcelado y se conoció pues el manifiesto que había hecho, donde decía que quería atentar contra Trump y contra todo su gobierno. La familia fue interrogada y confirmaron pues que se había radicalizado mucho en el tema político, radicalizado en sentido progre. Enseguida la gente ha recuperado, ha localizado las cuentas en redes de este atacante, donde se ve cómo se dedicaba a repetir todos los mantras más falsarios de la propaganda anti-Trump. Y bueno, pues por lo demás era un tío normal, no tenía pasado terrorista, no tenía pasado delincuencial, no tenía pasado de violencia, era un profesor californiano, progre, pero que nunca había estado envuelto en episodios de violencia física. Violencia verbal es otra cosa, porque parece que asistía a las manifestaciones contra Trump, donde por supuesto a Trump le dicen cualquier cosa menos bonito. Pero bueno, la violencia verbal es violencia, en fin, que no daña físicamente, salvo que quienes están expuestos constantemente a esa propaganda decidan, como decidió este tío, cogerse una serie de armas e intentar aproximarse a Trump para matarle. Ya empieza a ser una costumbre esto de los atentados contra Trump. En el mundo progre han dejado de creer en la democracia hace mucho y creen que la violencia es una herramienta perfectamente legítima contra todo aquel que no sea progre. Bueno, contra todo aquel que no sea progre, pero especialmente contra aquellos que les plantan cara y que les plantan cara con éxito. Por lo demás, las escenas del atentado pues dejaron algunas imágenes chocantes. Era, ya saben ustedes, un acto anual, la cena anual de gala de los corresponsales políticos en Washington. Era la primera vez que Trump iba a asistir. Ahí están todos los periodistas progres de Washington en esa cena anual. Y los vídeos que han trascendido pues muestran cómo después del atentado, cuando le dicen a todo el mundo que desaloje, pues hay algunos periodistas se dedican a agarrar las botellas de champán y vino de la mesa, metérselas debajo del abrigo y tratar de salir con ellas. A ver, no seré yo
quien pase a cargar con dureza contra esos colegas americanos progres que se llevaban hasta el agua de los floreros, porque tampoco sé si habían pagado los pobres por la cena. Si habían pagado los pobres por la cena, dicen, no, por lo menos me llevo a casa la botella de champán y esas cosas, ¿no? Yo encima no voy a perder el dinero. Ahora eso sí, que luego no reclamen la devolución del cubierto, que si se suspendió, se suspendió. Y si se llevan el champán, no hay derecho a devolución. Bueno, hoy es el aniversario del apagón. Y por lo que veo en los medios, pues solo se ha acordado uno. Discúlpenme los compañeros de otros medios, porque a lo mejor se me ha escapado, pero solo he visto el dato así con un poco de despliegue en artículo 14, donde recuerdan que hoy, hace un año, nos quedamos a oscuras. Escuchen. Este 28 de abril se cumple un año desde que España se quedó sin suministro en la oscuridad más absoluta, un hito negro en la historia de nuestro país que paralizó todo, empresas, hospitales, transportes y hogares durante horas. Sin embargo, lejos de haber aprendido la lección, el primer aniversario del gran apagón llega con una sensación de déjà vu. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez insiste en que estamos liderando una supuesta transición verde acelerada, la realidad técnica muestra una red eléctrica que sigue operando al límite de su capacidad con una dependencia externa que no ha dejado de crecer. Lo cierto es que tras el apagón, Red Eléctrica cambió su funcionamiento, activando al día siguiente las medidas que hubieran evitado precisamente ese apagón. El gestor de la red opera ahora en modo reforzado desde el 30 de abril de 2025, aportando un mayor peso de las energías tradicionales en el mix de generación, lo que ha supuesto un sobrecoste de 700 millones. Y no solo eso, el apagón causó 5 víctimas mortales directas por la ausencia de electricidad, pero una investigación independiente de una revista médica señala que fueron hasta 147 las muertes adicionales tras el apagón de ese 28 de abril. Si bien los expertos no han podido establecer vínculos directos entre el aumento de fallecimientos y el corte de suministro eléctrico, sí que confirman el exceso de mortalidad anormal en esas fechas, conforme a las estadísticas. La versión oficial atribuyó el colapso a una sobretensión por una serie de responsabilidades de fallos encadenados, pero un año después aún se siguen sin depurar responsabilidades y sin saber si el sistema está preparado para que no vuelva a ocurrir. Yo sigo con la pregunta que llevo planteando hace tiempo. El día del apagón, bueno, ya sabemos a fecha de hoy, además hemos conocido los audios donde se ve claramente que el problema estaba detectado desde hacía 3 meses antes del apagón. El exceso de renovables que no llevaba aparejados mecanismos de control suficientes para hacer que el sistema no entrara en oscilación y no tuviera saltos por ahí de tensiones. Se venía avisando de lo que estaba pasando, a pesar de lo cual el gobierno de Sánchez continuó con el asunto de somos más Gretos que Greta Thunberg y por tanto vamos a meter cuantas más renovables mejor. Y el día del apagón, pues la liaron parda, como decía aquella chica que estaba manteniendo una piscina en no sé dónde. Y como resultado, pues ya ven ustedes que se produjeron en los días siguientes 147 fallecimientos por encima de lo habitual. Artículo 14 identifica 5 fallecimientos directamente causados por el apagón. En realidad yo creo que son más. Identifiqué en su día cerca de 15 de noticias de distintos sitios de España, de familia muere intoxicada por un brasero, ese tipo de cosas. Persona dependiente de equipos de soporte vital muere cuando el equipo vital de soporte vital se quedó sin energía y la batería se agotó. 15 personas conté yo en su día, pero podrían ser hasta 146. Bueno, pero el caso es que seguimos sin sentar a nadie en el banquillo de los acusados. Sigue sin imputarse a nadie. Y se cumple ya un año desde esa peculiar jugada de desvío judicial.
Porque lo que pasó inmediatamente, lo recuerdan ustedes, es que Sánchez, a pesar de saber que era por su culpa el gran apagón, lanzó aquello de no descarto un hackeo ruso. Y entonces resulta que en la Audiencia Nacional el juez Calama abre una investigación por supuesto acto terrorista. ¿Por qué, señor Calama? ¿Quién le instó a abrir eso? Porque al abrir esa investigación resulta que ¡blip!, absorbió todas las investigaciones sobre el apagón. Y empiezan a pasar meses y meses y meses y meses. Y al cabo de muchos meses cierra la investigación porque por supuesto no había ningún atentado terrorista. Y entonces ahora se ha quedado todo eso en un limbo porque entre tanto había habido denuncias ante el Tribunal Supremo contra Sánchez y contra Red Eléctrica, contra el gobierno Sánchez y contra Red Eléctrica, y siguen durmiendo en un cajón. Señora Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ¿nos podría informar a los españoles de en qué estado están las investigaciones por las responsabilidades del apagón? Porque si, como todo apunta, es verdad que se produjo el gran apagón porque alguien quería llevar la tasa de renovables lo más alto posible, quizá para presumir ante alguien, pues entonces estamos hablando de homicidio por imprudencia. Muchos homicidios por imprudencia. ¿No va a haber un juez en este país que lo investigue? Oiga, no sé, por un poquito de decencia no deberían al menos iniciarse las investigaciones. Luego, pues, al cabo de un par de años pueden ustedes decir que falta una póliza en no sé dónde y lo cierran, pero me parece lo mínimo que alguien, al menos, pues cite como imputado a quien quiera que en Red Eléctrica tomara la decisión de ignorar todos los avisos y continuar incrementando la proporción de renovables. Sería un buen comienzo para ver de dónde vino la orden, ¿no? ¿A qué está esperando el Tribunal Supremo? ¿En qué cajón duermen las querellas? La presidenta del Supremo es la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Isabel Perelló. Doña Isabel, ¿dónde están las querellas contra Sánchez y Red Eléctrica? ¿Nos lo podría usted decir, si es tan amable? Muchas gracias por su atención, que diría Donald Trump. Bueno, impresionantes las manifestaciones del no a la guerra este fin de semana en toda España. Realmente estoy impactado. Estoy impactado porque he leído en un medio catalán, en el nacional.cat, o sea, no un medio de la ultraderecha fascista españolista. He leído la crónica y oiga, mira que es difícil organizar una manifestación en Barcelona y que solo vayan 650 personas. Porque en Barcelona, en fin, hay gente para parar un tren. Pues solo 650 asistentes en Barcelona a la manifestación del no a la guerra. Así que me imagino que en otras partes de España los asistentes cabrían todos en un taxi. Escuchen. Escasa repercusión de las manifestaciones de no a la guerra en toda España, pinchazo en la más destacada, la de Barcelona. Tan solo unos centenares de personas acuden a esa concentración contra la guerra. Este nuevo fiasco consigue reunir a poco más de 600 personas según la Guardia Urbana, aunque la organización sostiene que eran muchas más. La protesta convocada por la plataforma Aturem la Guerra había hecho un llamamiento a decenas de entidades, de partidos y de sindicatos bajo el lema "Contra la guerra, tumbemos el rearme". Durante el recorrido se escucharon consignas contra Israel, la OTAN y el presidente de Estados Unidos, contra Donald Trump, y se reclamó el fin de los conflictos en Ucrania, en Gaza y en Irán, entre otros. Los convocantes han denunciado que el incremento del gasto de defensa se está haciendo a costa de recortes sociales y han pedido al gobierno de Pedro Sánchez que se oponga a los planes de rearme en la Unión Europea. 650 asistentes en Barcelona. Es la primera vez que veo una manifestación donde cuentan con exactitud hasta las decenas
de tan poquitos que había. El siguiente paso será decirnos que se ha celebrado una manifestación con 37 asistentes. 650 en Barcelona contra la guerra. Y ya saben ustedes que hay una periodista famosa, que es Ana Pastor, no la que fue ministra del PP, sino Ana Pastor, la mujer de Ferreras, que tiene por ahí una cosa que se llama Neutral, donde se dedican a verificar la exactitud de las noticias, pero solo de las que a ellos les interesan. Y además, con un cierto sesguito, ¿verdad? Bueno, pero eso es irrelevante. El caso es que esta señora tiene una cuenta en Twitter con, yo qué sé, 800.000 seguidores, no sé, una barbaridad. Muchísimos más que yo. Pero pone mensajes en Twitter y solo tiene pues 10 retweets, 15. Mira, tiene 1,7 millones de seguidores. Son unos cuantos, ¿eh? Yo tengo 370.000. Estoy viendo mensaje que puso ayer Ana Pastor hace 19 horas. Programación especial en La Sexta TV. Empezamos ya sobre lo del atentado contra Trump. Total de retweets 7. Con 1.700.000 seguidores. Es muy llamativo. Tan llamativo es que se ha puesto de moda la costumbre en Twitter de ella pone un mensaje y entonces alguien cita su mensaje poniendo, pues yo qué sé, una foto de una mandarina pocha y dice: estoy seguro de que esta foto de una mandarina pocha tendrá más retweets que el mensaje de Ana Pastor. Y evidentemente siempre acierta la persona, ponga la foto que ponga, porque tiene tan poquitos retweets esta señora en Twitter que cualquier cosa que pongas, cualquier estupidez que digas, tiene más retweets que ella con sus 1,7 millones de seguidores, y por eso le llama a todo el mundo la atención. Bueno, pues ya vamos a tener que inaugurar esa costumbre con las manifestaciones antisemitas y las manifestaciones anti-Trump y las manifestaciones del no a la guerra. Vamos a poner una foto de un zurullo y ponemos: esta foto de este zurullo va a tener más retweets que asistentes a la manifestación del no a la guerra. Y vamos a acertar siempre. Son 4 gatos. Y lo peor es que son 4 gatos que todos están subvencionados por nosotros. Son nuestros 4 gatos que viven del erario para hacer activismo progre. Y ha llegado hasta tal punto el descrédito del mundo progre y de los mantras progres que ya ni siquiera son capaces de concentrar a 1.000 personas en Barcelona para protestar contra la guerra y contra Israel y contra Trump y tal. Hablando de Israel, acabo de leer esta mañana que la oposición israelí quiere desbancar a Netanyahu en las siguientes elecciones. Y en vista del éxito, pues han decidido copiar la fórmula húngara. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias hablándoles de Israel porque los principales líderes de la oposición israelí, Yair Lapid y Naftali Bennett, han acordado concurrir juntos a las próximas elecciones legislativas para intentar desalojar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu. Ambos han anunciado la fusión de sus partidos en una lista conjunta llamada Juntos y encabezada por Bennett, con el objetivo de impulsar una reforma del Estado de Israel. Lapid ha defendido que Bennett lidere la candidatura por su perfil conservador pero liberal y respetuoso con la ley. Bennett, por su parte, ha prometido que si gobiernan, crearán una comisión de investigación sobre el ataque del 7 de octubre de 2023. Algunas encuestas sitúan a Bennett empatado en escaños con el Likud de Benjamin Netanyahu, por lo que esta alianza busca sumar más apoyos del centro y de la derecha moderada que consigan desbancar a Netanyahu. Y es que Netanyahu lleva varios años en el poder enfrentándose a vaivenes en su popularidad. Desde diciembre de 2022 es el actual primer ministro de Israel, cargo que también ocupó de 1996 al 99 y desde 2009 a 2021. Las elecciones en Israel deberán celebrarse como muy tarde el 27 de octubre.
Bueno, pues ya saben ustedes que a Orbán le habían intentado ganar 200 veces en las elecciones húngaras. La última vez, pues hicieron una plataforma conjunta de todos los partidos de centro, centro-izquierda, izquierda, extrema izquierda, para tratar de derrotar a Orbán, y fracasaron. Así que en esta última ocasión pues han decidido hacer otra cosa, que es presentar a un tío de derecha como Orbán y ponerle de jefe de una coalición y retirar a los demás partidos de las elecciones. Y eso por fin ha funcionado, ya han echado a Orbán. Bueno, pues en Israel parece que quieren hacer lo mismo. Netanyahu es una máquina de ganar elecciones, es un animal político capaz de enfrentarse a crisis enormemente graves y salir airoso. Y entonces, pues supongo yo que la oposición israelí ha visto lo de Hungría y ha dicho, pues entonces hay que hacer una plataforma anti-Netanyahu, pero si ponemos a liderarla a alguien del centro o de la izquierda, pues entonces vamos a fracasar. Y dice, así que ponemos a liderarla a alguien que también es de la derecha, pero anti-Netanyahu. Y ese alguien es Bennett. Bueno, pues nada, a ver qué es lo que sucede en las elecciones de Israel de octubre. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán un informe que permite analizar la postura de cada uno de los legisladores de ambas cámaras. Mientras que el representante republicano Chip Roy roza el 100% en apoyo a medidas como la reducción del gasto federal, la limitación de las competencias reguladoras, la reducción del alcance del gobierno o el respeto estricto de la estructura constitucional y las garantías de libertades civiles, la demócrata Ayanna Pressley es la que más ha combatido normas con estos fines. Entre tanto, el presidente Donald Trump sobrevivió a 2 intentos de asesinato durante las elecciones de 2024 y este sábado por la noche volvió a librarse de otra amenaza letal cuando un hombre armado hasta los dientes traspasó brevemente un control de seguridad en una de las galas más famosas de Washington e intercambió disparos antes de ser reducido por el servicio secreto. El hombre, de pelo castaño y bigote, fue identificado por varios medios de comunicación estadounidenses como Cole Thomas Allen, de 31 años de edad, originario de California. Y finalmente contarles que justo antes de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la opinión pública estadounidense mostraba una clara preferencia por proteger el territorio y la economía nacional frente a compromisos internacionales más ambiciosos. Según la encuesta anual de Gallup sobre asuntos mundiales, realizada entre el 2 y el 16 de febrero de 2026 y publicada el 5 de marzo, los ciudadanos colocan en primer plano las amenazas directas y la estabilidad interna del país. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.es y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Williams. Vamos ahora con la información meteorológica, la información del tiempo que nos trae Eric Gutiérrez. Después haremos una pequeña pausa publicitaria y nos iremos a la tertulia. Hoy vamos a contar con Mario Noya, con Julio Ariza y con Lucía Echevarría y vamos a tener ocasión de hablar de Patocracia, el más reciente libro de Lucía Echevarría. El tiempo en Radio Libertad. El tiempo seguirá siendo algo inestable en zonas del interior del norte como el entorno del Cantábrico, el este de Galicia, los Pirineos, el norte de Castilla y León y el área del Alto Ebro. Allí predominará los cielos nublados y se esperan chubascos por la tarde, a veces con tormentas que podrían ser intensas en algunos puntos. En cambio, en el centro y sur de la península, así como en Baleares, el tiempo será en general tranquilo, con cielos poco nubosos, aunque podrían aparecer algunas nubes a lo largo del día. En Canarias los cielos estarán más cubiertos, especialmente en el norte de las islas, donde es más probable que llueva de forma débil. También pueden aparecer brumas o nieblas en zonas de montaña del norte y en la meseta, e incluso de forma puntual en algunas áreas del Mediterráneo. En el extremo sur peninsular podría aparecer algo de calima. En cuanto a las temperaturas, subirán en el sur y bajarán ligeramente en el norte. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.